Muy buenos días, bienvenidos a su espacio Temas y Debates. Gracias por acompañarnos una vez más por TV Canal 67 y Teleoccidente Canal 23. Recuerde que estamos llegando a todo el occidente del país. Esta mañana me encuentro con la visita de la diputada por el partido Arena, Milena de Escalón. Muy buenos días, bienvenida. Un gusto poder estar aquí en el Canal 67 y Canal 23 y poder compartir con santanecos y santanecas todo el quehacer político del país. Bien, Milena, vamos a hablar rápidamente por factor tiempo sobre incluso los inicios de la famosa tregua, cuestión de la que ustedes desde un principio estuvieron en contra. Prueba de ello de que incluso hay gente ya detenida en el contexto de la tregua. Me gustaría mostrar un cuadro incluso de lo que un medio de comunicación en su momento, porque esto se dio a conocer gracias al Faro en realidad. El gobierno como tal en ningún momento lo daría a conocer o lo haría público, por así decirlo, ¿verdad? Así que ahí tenemos para muchos realmente los que iniciaron lo que es la tregua y que para muchos todavía extrañados porque todavía dentro de los detenidos todavía no hay, hablemosle de la gente de arriba, aunque claramente el fiscal general ha dicho que esto es parte de un proceso. Ahí en el cuadro aparece el expresidente Mauricio Funes, David Munguía Payés, ministro de Seguridad, ¿verdad? También estaba Douglas Moreno, Raúl Mijango, quien sí ha sido detenido, Nelson Rauda, Rodil Hernández, ¿verdad?, quien era el director realmente de centros penales, ¿verdad? Y también Fabio Colindres, capellán militar. Así inició todo, mía Milena, para muchos, ¿verdad?, con respecto a esto de la tregua. Bueno, primero decirte que nosotros siempre hemos condenado el hecho de que el gobierno de aquel momento, de Mauricio Funes, hiciera una tregua con personas privadas de la libertad y que habían hecho actos delictivos contra hermanos salvadoreños y salvadoreñas, que muchas, miles y miles de familias han llorado a sus víctimas y que todavía no se recuperan del dolor de haber perdido a sus familiares. Y cómo el gobierno del FMLN, el primer gobierno del FMLN, hace esta tregua dándole una serie de prebendas para hacer que ellos decían que bajara el número de homicidios, pero a la larga se dio cuenta uno de que no bajaban los homicidios, sino que aumentaban los desaparecidos. Y eso fue noticias que siempre estuvimos pendientes cuando eso se salió en el momento de la tregua. Yo quiero por este medio felicitar al fiscal general de la República y a todos los fiscales, a toda la fiscalía, por ese trabajo arduo que han hecho y que han podido tener una investigación y que les queda todavía mucho para poder llegar a los verdaderos intelectuales, porque en ese sentido creo que se tiene que profundizar, porque algunos mandos medios reciben órdenes, pero ¿quién dio esa orden? ¿Quién llegó a hacer algo que le trajo tanto daño a nuestro país? Sí, Milena, me gustaría incluso mostrarle otro cuadro, si podemos tirarlo ahorita al aire por factor de tiempo. Me gustaría mostrar el siguiente cuadro que tenemos también ahí con respecto a la gente o a la estructura, porque esta era toda una estructura en realidad. Ese es, exactamente. Esta es una estructura, Nia Milena. Ahorita sí, estas son la gente que ha sido capturada, donde ya se encuentra el señor Mijango. Fíjese que también hay gente involucrada de la PNC, ¿verdad? Sí. También hay gente administrativa de los diferentes penales. El punto aquí es, Nia Milena, y quizás siempre, dentro de este caso de la tregua, siempre se criticó el punto de que la Policía Nacional Civil, por eso debería de haber ya una depuración, porque definitivamente estas situaciones se van a seguir dando. Bueno, yo creo que cuando la Fiscalía termine, porque uno debe de ser respetuoso de la institucionalidad del país y dejarle a las instancias que están encargadas de esa investigación a que lleguen a profundizar
porque yo creo que hay personas que en este momento están queriéndose salir de la responsabilidad que tuvieron en aquel momento y que deberían, por ética, si son funcionarios en este momento, renunciar y poder contribuir a lo que la Fiscalía así lo amerite. Así es que yo creo que hay que darle a la Fiscalía la oportunidad de profundizar en este caso y que esto no se vuelva a repetir en nuestro país, porque el dar prebendas, el haber gastado fondos del pueblo salvadoreño que había sido atacado, que había tenido miles de víctimas, que muchas familias seguían llorando sus víctimas y que con los dineros de esos impuestos que hemos pagado todos los salvadoreños y esas víctimas habían pagado con el sudor de su frente, les estaban dando prebendas a los que habían matado a estas personas. Así que creo que eso debe de profundizarse. Es un caso que vendría a sentar un precedente para que en el país eso no pueda volver a repetirse. La persona que se encuentra condenada y en las cárceles cumpliendo una sentencia debe de cumplirla por haber cometido eso. Lo que se tiene que lograr es prevenir afuera que no más personas estén involucradas en esos hechos. Por eso es que nosotros tanto hemos hablado y he dicho como partido que el país necesita darle la oportunidad a los jóvenes para lograr tener un trabajo. Y por eso debemos de enfocar todos nuestros esfuerzos en lograr que nuestro país le dé la oportunidad a los jóvenes de tener un empleo digno y además darle la oportunidad de poderse superar a través de sus estudios. Por eso tanto hemos hablado de los horarios parciales en los trabajos para los jóvenes menores de 21 años. ¿Por qué? Porque estos jóvenes lo que van a lograr es trabajar, ayudan a sus padres a pagar el estudio que ellos mismos van a tener para su superación personal. Así que creo que se debe de estudiar todas esas posibilidades para abrir la oportunidad de trabajo y así alejar a los que se encuentran en este momento con posibilidades de poder caer ante la desesperación de no tener ni trabajo ni estudio. Entonces estos jóvenes se decepcionan. Entonces hay que darles la oportunidad. Creo que en eso van a jugar papel importante las alcaldías del país a través de todo lo que se pueda hacer de parte del Plan País Seguro, que se firmó por todos los partidos políticos, por todos los sectores del país y que deberíamos de ponerlo en marcha para que verdaderamente poder hacer esa prevención que tanto necesita El Salvador. Haciendo un análisis precisamente de lo que usted mencionaba, de la respuesta o si realmente funcionó esta tregua, este cuadro lo presentó el fiscal general. Quiero aclarar, no es un cuadro de nosotros, sino que el fiscal general lo presentó incluso en la misma conferencia de prensa, donde él hablaba de las tendencias de homicidios versus privaciones de libertad. En este cuadro vamos a analizar cómo exactamente ese es. Vemos ahí que al principio, Nia Milena, se puede ver aquí, sí. Realmente sí la tendencia de homicidio bajó, pero las privaciones de libertad, lo vemos en rojo, subieron. Y esto es precisamente lo que usted decía, ¿verdad? Por un lado bajó, pero en realidad esta fue la respuesta que dio en realidad eso, porque en realidad sí subió. Lo que subió fue la de los desaparecidos. Correcto. Entonces creemos que eso era, para mí es la irresponsabilidad más grande que puede cometer un gobierno que se pone a dialogar con la gente que está cumpliendo una sentencia y violenta todo el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos exigir que no exista impunidad si cuando llegan a las cárceles les van a dar como que están en hoteles de primera clase para poderlos tener
con televisores, conectados a la vida, con todo lo que las prebendas que le dieron. Yo creo que en ese sentido debe de haber verdaderamente una conciencia de el respeto a lo que es el Estado de Derecho en nuestro país, y creo que en ese sentido los que hicieron esa tregua estaban violentando el Estado de Derecho. Si estamos hablando en este momento, ustedes también dieron a conocer, dándole armas, por supuesto, como siempre, por así decirlo, legales, ¿verdad?, a la policía, ya con medidas extraordinarias, ¿verdad?, para que también ellos pudieran de alguna manera ejercer un poquito más de presión. Ahora tengo entendido que ya no se va a poder ser ni mediador tampoco, ¿verdad?, dentro de una pandilla, ¿verdad?, ante el gobierno. O sea, esto definitivamente queda descartado, incluso posiblemente lleve una penalización de 15 años de cárcel. Así es. Yo quiero decirte de que antes de contestarte esa pregunta, yo quisiera decirle a la ciudadanía que se gastaron más de $2 millones, son lo que ha encontrado hasta ahora la Fiscalía en prebendas. Yo creo que el usar fondos públicos para hacer un acto ilegal debe de tener una verdadera penalización para los que tuvieron esa tregua. Así es que en ese sentido, en este momento está pasando que todas estas medidas extraordinarias que se han dado, nosotros como Arena hemos contribuido con nuestros votos a dar esas medidas extraordinarias porque el gobierno ha sido incapaz de poder hacer cumplir la ley y haber detenido esa cantidad de homicidios. Y yo quiero recordarle algo al pueblo salvadoreño. Cuando el gobierno del profesor Sánchez Serén dijo que iba a poner un impuesto más a la telefonía, al internet, al cable, a los insumos de la nueva tecnología, en ese momento ellos dijeron: la delincuencia va a bajar. Ustedes, los policías, van a tener su bono. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando veíamos que habían implementado, nosotros no votamos por ese impuesto porque creíamos que era injusto impactar más el bolsillo de la familia salvadoreña cuando tenían los recursos, pero había una incapacidad en la ejecución de esos recursos. Todavía ahora hay un préstamo que todavía está parqueado y que era para la seguridad pública y para los penales. Entonces, cuando tú ves eso, tú no puedes seguir dándole dinero a una bolsa sin fondo para seguir gastando y despilfarrando, porque todos los salvadoreños vamos a pagar esos préstamos, ¿verdad? Y vamos a pagar esa incapacidad que ha tenido el gobierno para poder combatir la delincuencia. Y no han querido escuchar. Nuestro partido, cuando entra el gobierno, el primer gobierno del FMLN, nosotros teníamos un estudio de expertos en el tema de seguridad. Arena se lo entrega al presidente Funes y tuvo el descaro de guardarlo en una gaveta y ni leerlo las autoridades de seguridad de aquel momento. Y nosotros, como Arena, le dijimos: si esto lo pone, ahí están las medidas extraordinarias que tanto han hablado ahora llenándose la boca, ahí estaban en el plan que Arena le había presentado y que no quisieron solamente porque era entregado por Arena. Creo que esos son los grandes errores que cometen los gobiernos que no quieren no comprender que la democracia es el que todos participemos para buscarle soluciones a los problemas de la gente. Y en ese sentido, nosotros siempre, desde el primer momento, le dijimos al gobierno del profesor Sánchez Serén
estamos a la disposición de un diálogo sincero para buscarle soluciones a esos problemas. Ahora hemos dado el ejemplo votando por todas esas medidas porque nosotros mismos las habíamos propuesto y no se nos escuchó en su momento, con las medidas extraordinarias. ¿Cómo era posible que usted, ciudadano, puede irse de viaje a ver a sus parientes a cualquier parte del mundo, pero cuando sale por el aeropuerto, si usted lleva una navaja en su bolsillo, inmediatamente la policía lo agarra y le quita las navajas, cualquier cosa, bueno, líquido que lleve? ¿Cómo es posible que en las cárceles, y eso se lo preguntaban todos los salvadoreños, cómo es posible que en las cárceles entren todo lo que quieran? Entonces, ahora, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que aquel clamor de la ciudadanía pidiendo que se pusieran medidas para que no existiera ese entrar del diario vivir, que todos los días entraban celulares, entraban cualquier cosa para beneficio de los presos. ¿Y qué pasaba con los ciudadanos trabajadores que estamos en la calle, viviendo con miedo, viviendo extorsionados, viendo que nuestra gente puede ser asesinada? Salías de tu casa y no sabes si vas a regresar. Entonces, ¿cómo es posible que aquí hayan confundido los conceptos? Entonces, en vez de proteger al ciudadano trabajador, al ciudadano que cumple con la ley, protegen y le dan prebendas a los que violentan la ley y matan a sus hermanos salvadoreños. Así que una condena a la tregua y una felicitación a la Fiscalía desde nuestro Partido Arena. Ahora, sobre los 152 millones que ahora quieren para dineros que necesitan para las medidas extraordinarias, nosotros como Arena estamos de acuerdo, vamos a dar los recursos, pero le ponemos una condición, y esa condición es que se forme un ente no fiscalizador, porque hemos estado usando la palabra fiscalizador y no es fiscalizador, es un ente que supervise el verdadero desempeño y ejecución de esos fondos. ¿Y por qué no tienen confianza?, podría preguntar alguien. Porque cuando se dio el impuesto a la telefonía y se dijo que era para seguridad, lo ocuparon para hacer un megatec en Apopa y quedar bien con el alcalde y la gente de Apopa del FMLN. Ocuparon esos fondos para algo que ellos habían dicho que no era. Ellos habían dicho, y así se pasó en la Asamblea Legislativa, que eso era para seguridad pública y que se le iba a dar un bono a los policías. Mintieron. A los policías no les dieron un bono. Entonces, ante tanta mentira de gobiernos del FMLN, nosotros tenemos, hay que decirlo claramente, desconfianza. Y para poderse ganar la confianza lo tienen que demostrar. Porque también en el gobierno de Mauricio Funes se ocuparon 2 millones para regalárselos en la tregua a los privados de libertad. Entonces, ¿quién les dio permiso de ocupar esos fondos que son del pueblo salvadoreño para dárselos a los que habían matado a hermanos salvadoreños? Entonces, ante esto, nosotros decimos, tenemos que supervisar la ejecución de esos fondos y que no nos digan que se van al presupuesto general de la nación para que el señor ministro pueda agarrar ese dinero para cualquier cosa
que no sea seguridad. Entonces, ¿qué proponemos? Primero, que esos fondos deben de ir desglosados en el decreto como un presupuesto extraordinario, porque son para acciones extraordinarias. Y que tengan un control. Hay un ente fiscalizador que se llama Corte de Cuentas de la República. Entonces, que la Corte de Cuentas de la República no solo fiscalice, sino también haga auditoría de gestión. Pero tiene que haber un ente que ordene esas investigaciones y le dé seguimiento. Yo quiero decirles al pueblo salvadoreño que hay un libro que se llama El Salvador País Seguro, que es todo un estudio de diagnóstico de la seguridad pública en el país, que lo firmaron todos los partidos políticos y lo firmaron todos los sectores de la vida del país. El Consejo de Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad, hace ese estudio, aprueba ese estudio y lo firma. Y en ese estudio, que dice que en 5 años se puede aplicar y cuesta alrededor de 2.500 millones para combatir la delincuencia y para terminar con la problemática de las maras, hablaba de un mecanismo de financiero, de fiscalización de los recursos. Ahora los diferentes partidos políticos nos dicen, bueno, estos dineros no son de El Salvador País Seguro. Por eso no necesitan ese ente fiscalizador de seguimiento, de decisión de lo que se iba a hacer, sino que estos son para medidas extraordinarias. Bueno, dialoguémoslo, pero nosotros no damos los votos si no hay alguien que le dé seguimiento a esos dineros para que no ocurra lo que ocurrió con los dineros del impuesto a la telefonía, donde ellos empezaron a hacer obra, donde ellos quieren tener mayor impacto político, porque estos fondos, 152 millones, tienen que ir exclusivamente para el combate a la delincuencia. No podíamos dejar de tocar el tema de los alcaldes que han sido detenidos por actos de corrupción y queríamos saber cuál es su postura. Bueno, yo decirte que todo lo que venga para quitar ese flagelo de la sociedad, que es la corrupción. Todo esto de la tregua es toda una ente de corrupción que ha habido, ¿ah? Porque ahí para entrar en un celular, ¿a quién le daban la mordida? Entonces hay que romper de tajo lo que es ese sistema corrupto que se está haciendo y que está en el diario vivir en el país. Por eso nosotros como Arena proponíamos que se hiciera una comisión contra la corrupción y la impunidad, que se le ha dado por llamar CICIES, porque Guatemala tiene una comisión donde es internacional y que ¿qué pasó en Guatemala? Limpió todo una red de corrupción, empezando por el presidente de Guatemala, la vicepresidenta y toda una red de corrupción que existía en Guatemala. Entonces, aquí, entonces viene el FMLN y dice, no, pero mire, ustedes acuérdense de los saquitos y acuérdense. No, miren, si aquí no es para tapar a nadie, sea quien sea, venga de donde venga, si es corrupto, debe de estar en la cárcel. Y por esa razón, nosotros hemos propuesto que se forme la CICIES, que el FMLN no quiere. ¿Por qué? Porque está tapando toda esa corrupción
que se está viendo en los gobiernos del FMLN. Así es que yo decirles que nosotros creemos que en El Salvador debe de haber una verdadera lucha contra la corrupción y contra la impunidad. No puede ser posible que una persona que usa fondos públicos para cosas y que no son públicas se quede gozando de esos fondos que son del pueblo salvadoreño. De acuerdo. Con respecto a las pensiones, se habló de que ya posiblemente estaba cerca ya la aprobación, ¿verdad? Con respecto a esto. Ustedes incluso llegaron hasta de negro a la asamblea, de alguna manera mandando un mensaje claro, ¿verdad? Porque realmente ustedes todavía no están muy claros con respecto a dar los votos con respecto a las pensiones. Bueno, decirte que nosotros estaríamos por votar siempre en contra de un sistema mixto que lo que quiere es confiscarle, quitarle los ahorros a los trabajadores. Y en ese sentido, nosotros somos la voz de los trabajadores que nos han buscado y nos han pedido, diferentes sindicatos nos piden que sigamos luchando por no poner un sistema que lo que viene es a darle el dinero de toda su vida a el gobierno para que el día de mañana le digan no tenemos los fondos para su pensión. Entonces dicen, no, es que va a seguir la misma edad y que va a seguir la misma cotización y hasta que se... Ese es el palabrerío populista de la reforma. Lo que ellos no dicen es que se van a quedar con ese dinero para hacer de eso seguir con ese despilfarro que tiene este gobierno. Que de hecho lo que dice Niña Milena es de que así como estamos no habrán fondos, o sea, alguien que se pensiona lo más que va a lograr obtener su pensión son 3 años más y con la propuesta de ellos pues va a tener pues de manera indefinida su pensión. Esa es otra mentira más. Ellos están manejando las cosas a base de mentiras. Por eso, ante esas clases de mentiras, es que nosotros ahora les decimos, no les creemos que los 152 millones vayan para seguridad porque los pueden ocupar en otra cosa. Y por esas mentiras es que nos obligan a nosotros como oposición a ponernos firmes ante ese tipo de situaciones que le están diciendo al pueblo salvadoreño que lo que van a hacer con el sistema mixto es para beneficio. Y yo quiero contarles que si ustedes han cotizado durante muchos años y cuando llegaron ellos los quitaron y se quedaron sin trabajo y no llegan a los 25 años de cotización, ¿qué pasa si usted tiene su libreta de ahorro? Tiene obligación la AFP por ley de devolverle su dinero. De un solo se lo devuelve. ¿Y qué dice lo que propone el FMLN? Que solo le van a devolver lo que ahorró. La rentabilidad se la quitan. Eso dice, eso no les cuentan. ¿Y qué va a pasar con miles y miles de gentes que no llegan a tener los 25 años de trabajo y que lo que quieren es su dinero que han ahorrado con el sacrificio de ellos? Solo les van a dar el dinero y les van a quitar la rentabilidad. Eso no lo cuentan. Por eso lo repito, para que se den cuenta del peligro en que se encuentran las pensiones. Ahora, que las pensiones pueden impactar en el presupuesto de la nación, no las que tenemos AFP, las que estamos en la capitalización individual. Ese no tiene problema. El que tuvo problema es el INPEP y el Seguro Social, que quebró en el año 90 y pico. ¿Y qué pasó? Se tuvo que hacerse cargo el Estado de poderle pagar, porque a un pensionado no se le puede dejar de pagar su pensión porque de eso vive. Ya no tiene fuerzas para seguir trabajando, entonces vive de su pensión. Por eso hay una obligación del Estado de responderle. Y por esa razón es que como Estado
antes de gastar en cualquier cosa, tenemos que apartar el dinero que se le tiene que dar a los pensionados del INPEP y del Seguro Social, porque en aquel momento de guerra, algunos gobiernos quitaron dineros de las reservas técnicas, además de muchas prebendas que tenían en aquel momento, y el fondo se terminó. Así que yo creo que en eso deben de estar seguros que Arena va a mantenerse en un contra, y yo quiero contarles que los diferentes partidos políticos, PCN, PDC, GANA, han dicho muy claramente que ellos no comparten la reforma de pensiones del sistema mixto que el gobierno del FMLN está proponiendo para quedarse con los 4.500 millones y dentro de 3, 4 años decirles no tenemos dinero y el próximo gobierno que vea cómo hace para pagarlos. Eso es lo que ellos quieren y eso no lo vamos a permitir. Evelina Lemus, de nuestra querida ciudad de Santa Ana, usted es una mujer que está bastante activa también con el quehacer acá en Santa Ana. Vemos que estuvo usted incluso acá en su página oficial, estoy viendo que usted estuvo en el informe del primer año de gestión municipal. Obviamente la alcaldía pertenece también al Partido Arena. ¿Cómo vio o cómo usted analiza este primer año también de gestión del ingeniero Mario Moreira? Bueno, primero decirte que yo sí acompañé a nuestro alcalde Mario Moreira al informe de un año de labores. Yo quiero decirles que este año ha sido un año difícil para la alcaldía, totalmente difícil porque el señor Peñate, que estaba del FMLN, dejó una alcaldía postrada, una alcaldía donde tiene un endeudamiento enorme, donde no había dinero para nada, donde no las oficinas estaban totalmente politizadas. Entonces, cuando vemos un verdadero desorden administrativo, se da uno cuenta de que por eso el pueblo santaneco le quitó el apoyo al FMLN, porque deja, así como nos van a dejar a El Salvador postrado, con un endeudamiento enorme, con falta de empleo, con la salud en crisis, con la educación en crisis, con el estado financiero en crisis. Así dejaron la alcaldía de Santa Ana el partido FMLN. Así es que en ese sentido puedo decirles que vamos nosotros a trabajar desde la alcaldía, como lo está haciendo Mario Moreira, primero poniendo en orden la casa. Porque si tú no pones en orden la casa, no puedes hacer obra. Con lo poco que se ha podido recuperar de moras, tú estás viendo cómo ya se empiezan a arreglar las calles, ya se empieza a trabajar en algunos proyectos, pequeños y grandes proyectos, les llamo yo, a resolver problemas de diferentes comunidades. Lo que hay que celebrarle a Mario Moreira es que es un alcalde para todos los habitantes de Santa Ana. No hace distingos políticos y esa es una de sus mayores fortalezas, porque va a las comunidades y no anda preguntando como lo hacía el gobierno del FMLN, cuando el alcalde decía, si se afilia al FMLN le hago el proyecto. Mario Moreira trabaja para todos por igual y eso es un paso trascendental en la vida de Santa Ana. Generó muchísimo debate, diputada, el punto de que él diera los permisos para la ampliación de un centro comercial acá en Santa Ana por 2 puntos, debate por 2 puntos. Uno, por la tala obviamente de árboles que hubo en ese sector y el impacto ambiental, pero por otro lado también la generación de empleos que va a tener nuestra ciudad de Santa Ana. Yo creo que esa debe de ser la sabiduría de un gobernante. El saber medir cuál es el impacto ambiental y cuál es el beneficio a la población santaneca.
yo creo que las personas que está haciendo, y no solamente la alcaldía ha dado el permiso, lo dio el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura tiene que dar el permiso, si no, no se puede votar. Así Eso que, es bueno, me gustaría que esta mañana lo dejara bien claro porque muchas veces solamente se menciona a un lado que es el alcalde quien da los permisos. No solo es el alcalde. Sería bueno que también la población santaneca en este caso... La población debe de saber. Sepa que los permisos no dependen solo de... Solo de la alcaldía, no. Okay. En la última instancia es la alcaldía, pero ya tienen permiso de la agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente. Pero ¿qué le exigen a la empresa que está haciendo esa obra? Que tiene que hacer una obra de mitigación de medio ambiente. ¿Dónde la puede hacer? Reforesta esto o, bueno, yo invitaría a esta empresa a que esa obra de mitigación la vaya a hacer al Parque San Lorenzo, que es un pulmón de Santa Ana. Yo lo invito a la empresa. Haga una obra de mitigación en ese parque que es de recreación ambiental, donde usted va a recibir oxígeno cuando llega a ese parque. Entonces, creo que esa fue la sabiduría que debe de tener un gobernante. ¿Qué va a pasar con ahí? Ahí van a trabajar cientos de jóvenes que ahora no tienen trabajo. Ahí van a venir muchas empresas a instalarse a Santa Ana. Entonces, eso ayuda al desarrollo de Santa Ana, pero, por supuesto, yo soy la primera en defender el medio ambiente y exijo esa obra de mitigación que debe de compensar el oxígeno que ahí se podría producir, lo puede producir en una obra de mitigación, y yo hago la invitación que sea hecha en el Parque San Lorenzo, porque eso vendría a fortalecernos más ese pulmón que tenemos, que es un regalo de Dios para Santa Ana, porque en Santa Ana tenemos ese pulmón que atrae, que nos da oxígeno a toda la ciudad. Qué bueno que dejó en claro lo de medio ambiente, pero lo que no me queda claro y me gustaría que me lo explicara, a lo mejor algunos se está preguntando, ¿por qué tiene que ver en este caso el Ministerio, decía, de Agricultura, decía también, ¿verdad? También al Ministerio de Agricultura, porque tiene que ver con la parte forestal. Entonces ellos tienen que dar un permiso también. Entonces ahí tiene que ser las diferentes instancias que dan los permisos, dependiendo del estudio de impacto ambiental que tiene obligación la empresa que va a hacer la obra a hacerlo. Así es que yo le diría a los santanecos y santanecas, debemos de celebrar que venga inversión a Santa Ana por bien de la gente, de los jóvenes que van a tener trabajo. Yo creo que eso hay que hacerlo, pero a la par, claro que sí, exigir las obras de mitigación de medio ambiente que las pueden hacer en otra. ¿Qué van a reforestar? ¿Qué obra de mitigación se va a hacer en Santa Ana? Entonces, también eso es importante, que seamos como sociedad civil fiscalizadores del cumplimiento de esas obras de mitigación que debe de hacer una empresa que ha hecho un estudio ambiental, ha tenido sus permisos, pero que tiene que cumplir también con esa obra. De acuerdo. Muchísimas gracias, diputada, por habernos acompañado una vez más. Sabemos que usted siempre está pues presente acá cuando nosotros la invitamos, así que muchísimas gracias por eso. Para mí ha sido un gusto poder compartir en el canal 67 y en el canal 23 y poder hablar de toda la vida política del país. Muchísimas gracias. Y a usted también gracias por habernos acompañado. Recuerde, Temas y Debates, su espacio de entrevista que gracias a Dios pues hemos tenido pues una muy buena respuesta de parte de todos ustedes. Estamos hablando de toda la gente de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. También hemos tenido una excelente respuesta con nuestro telediario salvadoreño en nuestras dos emisiones, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Sabemos que usted ya ahora no se pierde, que usted quiere estar siempre pendiente de las noticias nacionales e internacionales y sobre todo también locales, pues ahí usted tiene que sintonizar este canal 67. Que tengan un feliz día y bendiciones.